a una edición más de Acción Educativa en Radio Miraflores, La Auténtica. El día de hoy nos encontramos con el talentoso, con el artista plástico. Él es docente de la Universidad Católica. Me refiero al artista Jaime Romero Vázquez. ¿Qué tal? Bienvenido. ¿Cómo estás, Jaime? Buenas tardes, casi noche. ¿Qué tal? Gracias por la invitación. ¿Qué tal, Jaime? ¿Cómo estás? Con un poco de frío, siempre agosto nos trata así un poco, ¿no? Sí, sí, es Pero por lo verdad. Y demás, bien. De qué bueno. vacaciones aún de las clases y este semestre más va a continuar como a distancia, así como estamos ahora. Ya nos estamos acostumbrando a este sistema. A una educación virtual, ¿verdad? Exacto, una educación a distancia, diría yo, más que virtual, porque estamos todo el tiempo conectados como con el Zoom, y yo acá enclaustrado en Miraflores, que para mí es mi paraíso, ¿no? Aquí Bien, tuve mi primera individual y aquí vivo y justo supongo que aquí de moriré. eso. Pero de eso falta bastante, Jaime. Bien, Ay, ojalá, ojalá. para todos nuestros seguidores, estamos con el artista Jaime Romero, con quien nos va a deleitar con todas sus experiencias artísticas. Como les decía, él es pintor, él es artista, soy conocedora del arte que él realiza. Cuéntanos, Jaime, ¿cómo nació las ganas, el amor para estudiar este arte, ¿no? Esta carrera. Esta difícil carrera, ¿no? Porque antiguamente, bueno, cuando yo empezaba, no era muy bien visto, digamos, estudiar pintura. Era una carrera como de bohemios, que no te iba a dar muchos réditos, digamos, dinero, entonces los padres se preocupaban un poco, ¿no? Pero yo como que a los 14 años ya tenía decidido, ¿no? De estudiar arte. En un primer momento pensé de repente hacer un poco de educación artística, que a la larga, mira, se ha convertido en mi segunda carrera, ¿no? Pero ya después decidí, no, me voy a pintura. En un primer momento también había pensado en postular a Bellas Artes, pero por cosas del destino, dos primos estudiaban en ese momento en Católica y me decidí probar primero en Católica, que el examen era antes. ¿No? Porque a mí siempre me ha llamado un poco lo religioso, y Bellas Artes está construido sobre unos espacios como de una iglesia, ¿no? Son claustros. Entonces me gustaba mucho la arquitectura de Bellas Artes, pero al final Desde muy desde pequeño, muy ¿verdad? pequeño, sí, sí. Tuve la suerte de que mis padres, mis abuelos me hicieron conocer bastante el centro. Bueno, antes era un poquito Miraflores y más grande el centro. Uno tenía que ir al centro porque ahí estaban todas las tiendas. Bien. Bueno, te cuento, Jaime, porque como les decía a todos mis seguidores, sé de tu arte y es por eso que acá en Acción Educativa de Radio Miraflores La Auténtica te vamos a bautizar por tu larga trayectoria, perdón, como el artista miraflorino, porque sé que tú vives allá años y sé también del trabajo que vienes realizando. Cuéntame sobre tus exposiciones. Sé que tú justo dijiste, ¿no? Que tu primera exposición fue en uno de los lugares de acá en Miraflores. Claro, sí, sí, es que antes Miraflores era totalmente el centro del arte, aquí estaban todas las galerías y tuve la suerte de tener justo ahí estamos viendo en la pantalla, mi primer individual Exacto. fue en lo que en ese tiempo se llamaba la Galería del Centro Cultural de la Municipalidad de Miraflores. Y ahí fue mi primera individual en el año 88. Y luego he Mira, expuesto ahí en la Galería Forum, muchos años he expuesto en Forum, trabajo con la Galería Forum y me siento un chico Forum. Es una de las galerías más antiguas de Miraflores, ¿no? Desde el año 74, creo, si no me equivoco. ya. Bien, Jaime, recordando tus tiempos universitarios, ¿cómo era antes la educación en tus tiempos, ¿no? Ahora poco, no digamos mucho, ¿no? Ahora poco, Jaime. Bueno, todo ha variado muchísimo. Yo cuando ingreso a la Católica todavía estaba dejando de ser, recién estaba terminando su etapa de escuela de, de arte, ¿no? De escuela de arte católico, fundada por Adolfo Winternis en el año 1938. Yo ingreso en el año 81 a estudiar pintura
y estamos como en la transición hacia lo que luego sería programa y más adelante se convertiría en facultad y lo que es ahora. Antes éramos como una pequeña familia, creo que en toda la escuela no éramos más de 70 personas. Ahora ya pasan los 700 alumnos, tenemos especialidades de diseño gráfico, diseño industrial, tenemos grabado, escultura y pintura, que es, digamos, la decana de esa facultad con la que se fundó la escuela. Bien, hablaste de Vinternis. Cuéntanos, ¿en qué consistía ese premio? Sé que has obtenido ese Ah, premio. claro, claro. Es un premio que se instituyó en el año 86 para el, digamos, el primer puesto de egresado. Adolfo Vinternis fue un pintor, sobre todo vitralista, que trabajaba para el Vaticano y que en el año 1938 tuvo que huir porque había las persecuciones a los judíos. Y él era precisamente un judío converso al catolicismo que trabajaba para la Santa Sede. Entonces son estos cardenales, obispos, no sé, que le recomendaron salir del país y él y toda su familia se vino por barco y lo enviaron aquí al Perú y lo fastidiaban y le decían, te vas a ir a un país, a una ciudad donde no llueve nunca. Entonces él nos contaba a todos sus alumnos que él decía, ¿cómo puede ser un país, una ciudad que no llueva? No, no, esto es una broma, me están bromeando. Hasta que llegó a Lima, se enamoró de Lima y de frente vino a formar su escuela, que funcionó en la Plaza Francia, donde tenían sus locales la Universidad Católica, ¿no? Y de ahí fue desarrollando, de ahí más adelante tuvo una sede en la Avenida Arequipa y luego se fueron al Fundo Pan, donde está hasta ahora. Muy bien. Henry, por ahí puedes pasar, por favor, las fotos artísticas que hemos hecho toma de los cuadros. Yo quisiera saber, Jaime, ¿en qué te inspiras? ¿No? ¿En qué piensas o en quién piensas cuando haces esos cuadros tan hermosos, tan bonitos que yo he podido ver? Bueno, todo entra por los ojos, ¿no? Entonces, yo en algún momento de mi niñez, supongo, llevado por mi abuela a las iglesias de Lima, que son tan bonitas y están cubiertas de arte, me empecé a compenetrar, porque la educación tiene que ser visual en un primer momento para que uno eh, se decida a hacer arte, ¿no? Entonces, todos estos cuadros inmensos, estas esculturas, me fue gustando mucho. Entonces, por eso mi trabajo está muy pegado de alguna manera a una parte religiosa que no se ve mucho, pero si tú ves los temas que yo tengo, por ejemplo, ahorita están pasando Rahab, Eso perdón, te iba a están, preguntar. sí, 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 Rebeca dando de beber Eliezer, que lo tomo de textos bíblicos que en algún momento he leído y que son historias que a mí me llenan mucho y los tomo como pretexto para desarrollar temas, digamos, actuales, porque los artistas, los pintores, escultores y demás, somos como cronistas de nuestro tiempo, ¿no? Entonces, como cronistas tenemos que desarrollar algo de nuestras propias vivencias. Ahorita están pasando, creo, un cuadro que es la circuncisión o el inicio del pacto, donde está Sara a la izquierda y Abraham, que los he rejuvenecido porque según la historia bíblica dicen que eran bastantes mayores y que no tenían hijos, y aparecen estos tres seres celestiales que le dicen a Abraham, tu esposa Sara va a tener un hijo. Entonces Sara se ríe y por eso al hijo se le pone Isaac, que significa risa. Bueno, O son sea, así historias de las que yo me nutro como pretexto para desarrollar estos cuadros, que en algunos momentos, por ejemplo, este cuadro está pensado más como si fuese un vitral, el anterior, como un vitral, entonces lleno de colores, lo trabajo de alguna manera un poco más abstracto, no donde separo colores fríos, colores cálidos, que todo eso lo voy uniendo a un dibujo previo que tengo. Digamos, esa sería mi forma de trabajar. Trabajo con un pequeñísimo boceto, digamos, de la composición, y sobre eso desarrollo el color libremente sobre el lienzo y sobre eso ajusto a las líneas del dibujo preconcebido, ¿no? Hay siempre variantes porque cada cuadro te va pidiendo algo distinto, ¿no? Mientras vas desarrollando el cuadro, a veces lo que en teoría, lo que en tu cabeza estaba o el dibujo que tenías no se ve bien al ampliarlo, ¿no? Entonces, cada cuadro te va pidiendo una solución distinta.
Hay cuadros que toman más tiempo, hay cuadros que me han tomado, digamos, 7, 8 meses, pero no que los haya estado trabajando todo el tiempo, sino que en algún momento, como que llega un punto en el que tú ya no sabes qué más hacer, yo lo que hago es agarro, le doy vuelta, lo dejo en un rincón y continúo con otro. Yo siempre trabajo en series. Por eso se llama la serie Miserere Nobis o la serie Desterradas Hijas de Eva y así. Por ejemplo, en las Desterradas Hijas de Eva, el tema fueron las mujeres, ¿no? El personaje principal de cada cuadro era una mujer, Bien, Rebeca y Isabel y así. bien, Jaime. He visto los cuadros y hay personas que las has dibujado y hay bastantes Desnudos. desnudos, no hay características físicas. ¿Has tenido algún modelo? ¿De dónde sacas A veces he esa? trabajado con modelos, a veces he trabajado con figuras de la historia del arte. Y bueno, ¿por qué la desnudez? Siempre me preguntan por qué la desnudez. Bueno, es que el cuerpo humano es bello, ¿no? Lo podemos apreciar en las esculturas, en el arte occidental la desnudez es bella, pero además porque la desnudez simboliza también la pureza. Cuando Adán y Eva estaban en el paraíso y no habían cometido el pecado original, estaban desnudos. Es cuando se comete el pecado que descubren esa desnudez, esa vergüenza. Por eso la ropa simbolizaría lo profano y la desnudez la pureza. No nos olvidemos, por ejemplo, en la Capilla Sixtina, todo el techo de nuestro excelso artista humano, el Michelangelo, los pinta desnudos, santos y ángeles y todos como mostrando las carnes, pero es por lo que simboliza la pureza, ¿no? En realidad, contrariamente a lo que se piensa, más bien es la ropa lo que es lo profano. Ahora, tuve una serie de personajes que no tenían pelo. Es precisamente por eso, para quitarles un poco ese discurso que pudiera llegar a ser más chocante y como una manera de penitencia, digamos, no rapaos y arrepentidos, una cosa así. Por eso, al quitarle el pelo, se le quita un poco digamos, la parte erótica. Por eso es que en algunas culturas, por ejemplo la musulmana, se les pide a las mujeres cubrir esas partes, ¿no? Porque es como que incitan a la libido. Muy bien, Bueno, son está, costumbres y cosas que ya vamos superando, pero que van quedando como registro en mis cuadros. qué bueno. Estamos con el artista miraflorino, Jaime Romero. Bien, Jaime, cuéntanos un poquito sobre las galerías de arte, ¿no? Cuando tú realizabas tus exposiciones en las galerías de San Isidro, Barranco, Miraflores, ¿qué añoranzas y recuerdos tienes de ello? Bueno, muchísimo, ¿no? Sobre todo he puesto más aquí en Miraflores, ¿no? Donde era, digamos, la capital de las galerías, donde estaban las galerías más importantes, ¿no? Donde siempre se han realizado tenemos galerías como el Limna, en la Municipalidad de Miraflores, tenemos sobre todo Forum dentro de las galerías de importancia, Trapecio, que lamentablemente ya no existe, que estaba en la Avenida Larco también, o la Galería 9, que la regentaba Elida Román, que tenía inclusive, llegó en algún momento a tener dos sedes, una en la Avenida Benavides, a media cuadra de la Avenida Larco, y otro en el Parque Salazar, el antiguo Parque Salazar, que era totalmente distinto a lo que es ahora, ¿no? Que es un bullicio lleno de gente, ahí más bien era un poco más tranquilo, más desolado de noche. Era más Ya, como para las parejas o para que vieran el sunset. Ahora ha cambiado muchísimo, no tiene ya otra característica. A algunos les gustará más, de repente a los que somos un poquito mayores extrañamos un poco más esa quietud, esa especie de paraíso que teníamos donde los pajaritos estaban acompañándonos, ¿no? Ahora se ha cubierto de edificios, los parques paran repletos de gente. Yo me acuerdo en los parques con mis sobrinos, los dos totalmente desolados, ¿no? Ahora vas a los parques, parece una guardería infantil y encima eso es ahora verdad. se llena de clases, ¿no? Porque vienen a dar clases ahí. El otro día conté en el Parque Melitón Porras 5 grupos que daban clases a niños, 5 grupos que instalaban qué sé yo, unos juegos, O unos sea que han hecho pilotes, aulas, arcos, aulas. aulas públicas. Bueno, pero está bien uno, pero que ya 3 o 4 o 5 en el mismo parque, continuamente se deteriora el gras,
están bien, pero debería reglamentarse un poquito más eso, ¿no? Han aumentado la gente y han aumentado nuestros amigos los canes. Yo soy muy amigo me gustan mucho los perros, pero siempre termino pisándome en los excrementos. Sí. Lo que pasa es que no lo recogen, eso es como una especie de queja, ¿no? No sé por qué no recogen las deposiciones de los perros. Bien, Ahora Jaime. Miraflores se ha llenado muchísimo de edificios y por consiguiente de gente, ¿no? Añoramos Sí. un poco más esa cosa tranquila y pasiva que había antes, que solamente era rota por los micros que en algún momento eran, pero cantidades en la Avenida Larco y en Armendáriz. Ahora más bien eso ha disminuido, pero ahora hay más gente por los centros Cuéntame, comerciales. claro, hablando de parques, Jaime, ¿tú has expuesto en el Parque de los Gatos, en el parque, en el óvalo de Miraflores? Porque he visto, cuando he pasado, siempre he visto pues personas que, o bueno, antes de la pandemia, estas veces no he pasado por allá, Dentro del pero mismo parque creo que se exhiben más fotos. más Ah, y fotografías. antiguamente había una zona donde vendían cuadros. Claro, eran más como souvenirs para turistas. Se trabajaba neopintura cusqueña, se hacían cuadros abstractos, paisajes sobre todo, que era más dirigido a un mercado de recuerdo, ¿no? De souvenirs. Sí, sí, pero ya hay menos, eso debe ser por la pandemia. Eso ya Me se había imagino. reglamentado hace algún tiempo cuando se hicieron las remodelaciones del parque. También en la rotonda donde vendían antigüedades. A veces no quería pasar por ahí porque siempre había alguna chuchería que me gustaba. Y siempre era razón de gastar, Sí, sí, es verdad. gastar. No, hay que preferible me iba al Donofrio a Ah, tomarme un tus helado. helados. Sí. Bien, Jaime. Con respecto al material que utilizas cuando realizas tus cuadros, ¿es bastante caro? Tus pinceles, tus Bueno, sí, hay, pinturas, hay, hay el como que lienzo. hay como que de dos precios, ¿no? Para estudiantes y para profesionales. Los óleos para estudiantes son más baratos, pero los pigmentos son menos densos. Un óleo de repente que cuesta 15, 14 soles para estudiante puede costar $100 dependiendo del color para un profesional. Hay bastidores de una madera más dulce, más barata, ¿no? Que otros bastidores que pueden ser con cuñas de cedro, pero siempre el arte es un poquito más caro, ¿no? Por eso es una carrera que también te hace gastar mucho, ¿no? Por eso muchos padres no quieren que sus hijos miren los Entonces, cuadros, claro. porque saben que es una carrera cara. Aparte que es de 6 años aún, ¿no? Yo creo que se está trabajando ya para hacerlo en menos tiempo, pero actualmente la carrera de pintura, escultura son 6 años. Los diseños sí son 5. Ya. Bien, Jaime, cuando tú haces esos cuadros, estoy viendo que tienes tus cuadros bastante grandes, bastante amplios. ¿Cuánto tiempo te demoras en realizarlo, en culminarlo? Bueno, si estás trabajando a full, puede ser un año una serie de 7 u 8 de formato heroico, le llamamos nosotros, ¿no? Cuando ya pasa del 1,5 metros. Tengo cuadros que pasan, generalmente llego al 1,75 como mínimo, cuando voy a hacer un individual, y llegan a los 2 metros, 2,30 metros. Algunas veces he tenido series de biombos o retablos que algunos han medido 4,40 metros abiertos, porque eran formando biombos, entonces cerrados se veían más chicos. Bien, Formatos heroicos. has hecho Retratos, retratos? en algún momento he pintado a algunos personajes, a Felipe Osterling, a Roberto Maclean, a Carlos Rodríguez Pastor Papá, al señor Palacín Romero y algunos otros, ¿no? Sí, sí. Hice en algún momento de varios decanos de la Facultad de Derecho, retratos. Ya. Por lo que estás contando, tus cuadros es bastante costoso. He visto que son cuadros bastante grandes. Y si lo quisiera yo vender, o si quisieras tú venderlo, ¿cuánto estaría Ah, eso a través de la galería. a través de la A galería? través Muy Sí, bien. se puede hacer unas ventas en el taller, pero es preferible trabajar más con las galerías, ¿no? Pero puedes dar tu Pero sí, número, Jaime, puedes dar tu número, porque de repente hay muchas personas que nos sí. están escuchando y Me de pueden repente encontrar en el Facebook. Ahora en el Facebook. próximamente me integraré al Instagram, que está tan de moda, ¿no? No quería ya abrirme más frente, pero bueno, hay que ir con la modernidad.
Exacto, exacto, ¿no? Dime, Jaime, con respecto a las clases virtuales, a las clases no presenciales con tus alumnos, ¿de qué manera lo estás trabajando con los Somos un alumnos? grupo de profesores en cada curso, ¿no? Entonces, a partir del sílabo que se entrega, se trabaja a través del Zoom y la plataforma Paideia que tiene la universidad, se plantean los temas, se hacen proyectos dependiendo al año en que estén, ¿no? Al semestre en que estén. Pero lo estamos llevando bastante bien porque tenemos, digamos, las clases de los días que nos corresponden Zoom, estamos prácticamente todo el tiempo ahí, los alumnos están en una continua retroalimentación presentando sus avances a través de los foros que tenemos, van pasando el avance, van creando una bitácora y la presentación se hace precisamente en esta bitácora que se presenten en un PDF al final del semestre. Bien, estamos con Jaime Romero, artista plástico, el artista miraflorino. Jaime, sé que eres pintor, pero también eres escultor, haces trabajos con material de reciclado. De verdad que me quedé con muchas ganas de hacerte la entrevista en diciembre. Recuerdo mucho que hiciste un nacimiento espectacular que Con no se ha Tecnopor. podido con Tecnopor. ¿Cómo Bueno, has es toda hecho? ya se ha convertido como un género que viene de España, que trabajan mucho son como maquetas en realidad de pequeños edificios, pequeñas casas, pero está en el gusto de cada uno de cómo ir haciéndolo, ¿no? Pero bueno, sí, lo bueno de la Facultad de Arte, de Arte y Diseño de la Pontificia Universidad Católica es que tiene estudios generales en el que todos sus alumnos de las distintas especialidades tienen que pasar por estos estudios generales y muchos de ellos cambian su vocación, de repente fueron para pintura y terminan en diseño gráfico, o de repente estaban para diseño industrial y terminan en escultura, o viceversa, ¿no? Porque el hecho de conocer un poquito de cada especialidad te lleva a estar preparado a la larga de hacer cualquier cosa. Yo en algún momento he diseñado afiches, he hecho también modelado, ¿no? Y también tipo escultura, ¿no? Sobre todo, uno se convierte en un artista visual, porque puede hacer cualquier cosa. He hecho instalaciones, acciones o performance, como se llamaba antiguamente, pero lo mío es básicamente la pintura, ¿no? Y el arte objeto, ¿Cómo porque a es el veces arte objeto? claro, que planteas un objeto que lo integras pintando o poniendo objetos. He tenido una exposición justo también en la Municipalidad de Miraflores el año 2006, que todas las pinturas estaban en cortinas de ducha y Ya. pequeñas maquetas de baños. Conseguí unos waters de metal chiquitos y le puse Con espejos. espejos creo que también, ya, estaba Sí, con recordando un cuadro espejos, que sí, vi. sí, sí, con espejitos y bueno, hay que hacer de todo, ¿no? Si te As- provoca hacer algo, lo haces. por eso eres el He hecho, artista. claro, en el IMNA de Miraflores, que es una galería importante con un espacio grandísimo, también expuesto ahí en homenaje a María Magdalena, donde se hizo una instalación con una anda procesional, con la imagen de tamaño natural, que medía unos 75, y cuadros, objetos que intervienen, los muñecos Ken, donde le apliqué la ropa de los penitentes a lo largo de la historia de la Semana Santa, ¿no? Inclusive, Estás hablando de la Magdalena, ¿están dentro de tus colecciones privadas? bueno, algunos cuadros ya están, digamos, o obras están en espacios públicos. Por ejemplo, la Magdalena ha terminado como parte de una cofradía que se ha formado en torno a ella y tiene altar en la Basílica de Santo Domingo en el centro de Lima. ¿Y tus demás colecciones privadas los tienes en Ah, algún otro bueno, sí, lugar? ese es como un hobby personal, ¿no? Yo tengo una devoción por los cuadros populares antiguos, virreinales, entonces, por cosas de la vida me he hecho de algunos cuadros de María Magdalena y también de imágenes en bulto de María Magdalena, aunque también tengo Cristo, San Antonio, no muchos, pero algunos, ¿no? Pero eso es una cosa ya privada que como pintor también me gusta y aprecio estas obras antiguas. Cuéntame tus exposiciones. Bueno, sé que tus exposiciones no solamente han sido acá en Lima,
sino ni en Perú. Yo sé que has viajado a Trujillo, has hecho exposiciones en Trujillo, pero también fuera del Perú. He Cuéntanos alguna participado anécdota, ya que en algunas bienales, ¿no? Ah, una exposición que tuve en la Baja California, en México. Me fui con todas mis obras para allá, pero no estaba preparado. Sabía que hacía calor, pero no sabía que hacía tantísimo calor. El avión llegó como a la medianoche. Cuando he bajado, el piso de la pista de aterrizaje que despedía tal vaho que era abrasador, siento que me quemó toda la cara, ¿no? Una de esas anécdotas y como que yo estaba también encerrado en mi cuarto desde las 12 del día hasta las 6:30 de la tarde con aire acondicionado porque no podía hacer nada, ¿no? Pero un lugar muy bonito. Hay poca población, sí, pero los paisajes son inigualables, es precioso. Expuse ahí en la sede de la gobernación, que ahora se ha convertido en un centro cultural, que está en la antigua ciudad de La Paz. Una Ah, pequeña mira, ciudad que ha crecido mucho en la Baja California Sur. Y llegué hasta Cabo San Lucas, descubrí un pequeño poblado que se llamaba Santa Rosa de Todos los Santos, ¿no? De Las Palmas o algo así, un nombre larguísimo. Santa Rosa de Lima de Todos los Santos de Las Palmas, una cosa así. Y resulté en el Hotel California, que era que motivó a una canción al grupo Las Águilas. Imagínate, son así anécdotas que van pasando, pero ¿qué van pasando? por ir a exponer. Fue en marco de las fiestas patrias en el año 2012, expuse allá en México. Mira, qué He interesante. estado también en la Bienal de Valparaíso hace un montón de años, donde fui con unas piezas muy grandes. Muy bien, hay que volver a hacer esas exposiciones porque sé que tienes bastante obras, ¿no? Que Bueno, tiene cuando que es ser. para bienales, hay una curaduría y hay una selección, ¿no? De parte de cada país, depende a quién encarguen la curaduría, el curador de acuerdo al plan que tenga, ¿no? Al tipo de obra que quiera proponer como representación del Perú, escoge a los distintos artistas. Te cuento, Jaime, el otro día, bueno, la semana pasada, justo venía de visitar a mi suegra y yo pasaba por el Chipoco y hay un museo, no recuerdo el Ah, nombre, sí, el Museo de este, Arte Contemporáneo. contemporáneo, y vi uno de tus cuadros, dije, esto lo ha pintado Jaime, voy a preguntar, y me olvidé de preguntarte ahora que estoy justo mirándote, Alguna dije, vez, no, sí, voy a alguna preguntar. vez he participado en alguna colectiva, sí, pero ahora no, al menos no sé si tengo ahí alguna obra. Bueno, estoy tan cerca, cruzaré el puente e iré a ver, ¿no? A Hace ver, tiempo que verdad no he ido, ya con esto de la pandemia hemos estado totalmente enclaustrados. Mi, mi devenir, mi ir y venir es por acá cerca nomás, ¿no? dime, Jaime, cuando tú Aunque ya estamos dejas, vacunados, pero igual, ¿no? habrá que Igual. salir. Ay, Jaime, pero cuando dejas esos cuadros en las diferentes entidades y ellos lo exponen, te dan, no sé, alguna regalía, no sé, te dan algo, Hay en no algunos sé. lugares, en algunos museos compran, otros museos son por donación, otros reciben también donaciones de particulares, entonces a veces uno nunca sabe dónde va a terminar o puede terminar en una tienda de anticuarios, como alguna vez vi un cuadro mío, ¿no? No sabes dónde puedes terminar. O inclusive hay toda una anécdota, un par de amigos que fueron a las Malvinas de antes, cuando vendían ahí en el centro, después me comentan, me dicen, hemos visto un cuadro tuyo. Les digo, sí, en las Malvinas, sí. Yo fui preguntando por todas partes hasta que llegué por los datos que me habían dado al señor este que vendía estas obras, que vendía un montón de chucherías y cosas, entre ellos algunos cuadros, marcos y cuanto hay, pero no, ya no lo tenían, lo habían vendido. Y un tiempo después me enteré que ese cuadro había sido robado de la casa de un arquitecto que había comprado el cuadro en la Galería Forum. Un cuadro de pequeño formato. Qué pena, se Ah, perdió, no sé dónde estará, pero supongo que el que lo compró es porque le gustaba. obviamente, seguramente está en muy buenas Sí, manos. pero bueno, el que perdió fue el arquitecto amigo este que lo compró y bueno, se lo robaron. ¿Qué hacemos? Bien, Jaime, sé que vives en Miraflores. ¿Cómo ves el aspecto cultural de ahora?
en Bueno, Miraflores. siempre Miraflores, San Isidro y Barranco han sido como el centro cultural de toda la capital, ¿no? Eso es como el reducto. Siempre hay mucha actividad, las galerías siguen trabajando y los centros culturales también. Tenemos muchos centros culturales. Y lamentablemente ahora con esto de la pandemia, estos, digamos, devenires y periplos que teníamos antes de cuando había inauguración, a veces pasamos por 2, 3 galerías porque se inauguraban en el mismo día. Entonces eso se ha perdido un poco, ¿no? Ahora las inauguraciones a veces son virtuales o simplemente con un aforo reducido. Bien, Jaime, Pero continúa, ¿no? Continúa. La Municipalidad de Miraflores en todo momento sigue con sus actividades, ya funciona por sí solo, ya esa galería, ¿no? Antiguamente la dirigía muy bien Lucho Lama, pero ahora ha continuado, parece que ha dejado una escuela y continuamente manejan las 3 salas que tienen. La galería en el Centro Cultural Ricardo Palma, que tienen 2 salas, más el de la municipalidad. bien, Jaime, he escuchado un run run. Dicen que por ahí vas a hacer o vas a lanzar un libro de tu vida, de tu historia, del Ah, no arte, sé, de no tu sé, biografía, alguien me ha por propuesto, ahí. pero sí, alguien lo ha propuesto, pero no, todavía no sé cómo va a ser eso. Sí, será la parte artística, ¿no? De la otra parte no se puede hablar. Lógico. ¿Y Todo tus es exposiciones secreto. virtuales? ¿Tus exposiciones virtuales? Ah, también últimamente hay muchas exposiciones que para llegar de alguna manera se está recurriendo al YouTube, ¿no? Ahí pueden encontrar. Hay el grupo Integramundos que ha hecho muchas exposiciones así a través de este mecanismo, que es una manera de que pueda llegar a más personas. Claro que sí. Jaime, ¿cuántos alumnos tienes por ciclo? No sé cuántos ciclos estás llevando, qué es lo que estás enseñando. Claro, varía los Varía. cursos. Estuve enseñando en representación, estudié la representación, que en estudios generales, ahora he pasado a pintura, estoy en composición y en pintura del natural, que cada vez va evolucionando, va variando mucho, ¿no? Y varían también, son como cosechas, a veces una cosecha de muchos alumnos, otras cosechas más cortas, varía entre 10 y 20 personas en pintura, a veces pueden ser un poco más. En estudios Bueno, generales sí son los salones como de 24 a 25 personas. y dentro bueno, ahora que estamos trabajando todavía en forma virtual, de repente más adelante ya tienen algún tipo de presencialidad. ¿Han Yo hablado de creo, ello? yo creo que sí, se ha hablado, pero todavía no es oficial que en algún momento algunos ejercicios que tengan que ver con pintar al aire libre, ¿no? Pintar paisaje, algo se pudiera hacer con los alumnos que lo deseen, pero no necesariamente como una cosa obligatoria, considerando que los jóvenes aún no están vacunados y para evitar una tercera ola, ¿no? Pero en un primer momento se pensó que de repente en este semestre se pudiera regresar a una cosa mixta, ¿no? Entre presencial y a distancia. Pero no, vamos a continuar por el momento así una enseñanza a distancia. Es un poco difícil porque en los monitores a veces no se puede ver, no creo que todos los monitores estén calibrados para ver el color exactamente igual. Entonces hay un margen de error en cuanto a la apreciación de lo que presentan los alumnos, ¿no? Muy bien. Pero ¿Qué, bueno, estamos en eso. qué piensas del Estado, el apoyo que le dan a los artistas? Bueno, aquí lamentablemente el Estado siempre piensa que el arte es la artesanía, el folclore, pero no ven más allá de que también el arte y sobre todo las bellas artes es la arquitectura, la pintura, la escultura y sus subdivisiones. ¿No? Entonces el arte debería apoyarse a todo, no solamente a la parte folclórica, no a las Claro. danzas o a las artesanías que también tienen su valor. Ya como he comentado, a mí me gusta mucho el arte la pintura popular virreinal y también aprecio el arte de los retablos o algunas otras manifestaciones así, pero no es exclusivamente eso. Sí, yo siento que todos los gobiernos a lo largo de los años que tengo, puedo ver que solamente cuando se habla de arte, se habla de la danza y de la artesanía. Y Pero ¿qué hay olvidan de la la pintura? pintura. No. Se olvidan de promover a través de las
a través de las embajadas el arte, digamos, de las bellas artes como debería ser. Y más, Entonces, y más el Perú que tiene una cultura vastísima, ¿no? Nosotros tenemos para presentar en todas nuestras embajadas no solamente arte precolombino, arte inca, arte virreinal o también arte contemporáneo. claro, entonces empecemos por casa, señor alcalde de Miraflores. Tenemos a un artista miraflorino que nos puede deleitar, ¿no? A todas las personas sobre el arte que él tiene. Claro, sí, Yo es creo que empecemos difícil. desde casa. Las salas, conseguir las salas es difícil porque siempre se tiene programado a veces con 1, 2, hasta 3 años de anticipación dependiendo de la importancia de la galería, ¿no? Y Porque ya, es bastante difícil claro, porque entonces. hay cada vez aumentan más artistas y tienes que tener ya programadas las exposiciones. Muchos artistas para sus individuales apenas le dan la fecha, van trabajando 1 o 2 años para poder presentar esa exposición. No son trabajos que se pueda hacer muy rápido, a no ser que sean muy conceptuales y que tengas toda la idea muy madura y puedas hacer algo así minimalista, ¿no? Pero Si siempre las hablamos, exposiciones te toman mucho tiempo, sobre si todo si es hablamos, pintura, escultura, ¿no? Jaime, y si hablamos de Miraflores nada más, ¿cuántas salas hay en Miraflores para que realicen sus exposiciones Bueno, diferentes antiguamente la artistas? municipalidad tenía 4 salas, ¿no? Tenía la La, del Centro Cultural en la misma municipalidad, en el Centro Cultural Ricardo Palma, que hay la sala 715 arriba y la otra que tienen abajo, más el del Parque Reducto. Ahí tenían mm, 4 salas y en algún momento funcionaban las cuatro con 4 muestras distintas. ese es como municipalidad, pero el IGNA también está El IMNA, dentro. el IMNA también tiene una sala muy importante, grande, que generalmente lo utiliza para grandes convenciones colectivas o individuales, y una sala un poco más pequeña donde se hacen individuales, digamos, de artistas que no tienen, pues, una retrospectiva, ¿no? Que son ligeramente más jóvenes o tienen una propuesta para esa sala. Cuéntanos un poquito, si tú quieres hacer una exposición en Miraflores, eh, ¿cuánto te cuesta? ¿Te lo prestan? ¿Te cuesta a ti? ¿Lo pagan No, entre todos? si es centro cultural, no te cobran, ¿no? En algunos casos a veces se dona una obra y en las galerías, una vez que te han propuesto, ellos cobran una comisión sobre las ventas. Si tú no vendes nada, no te cobran nada. Muy bien, Hay una entonces, comisión, sí. Así funciona la galería. Los centros culturales no cobran nada, pero claro, programan sus exposiciones con bastante anticipación y en algunos casos el artista puede darles una obra. muy bien. Muchas gracias, Jaime. El tiempo es tirano, ya estamos terminando esta entrevista, Ah, muy yo pensé que recién agradecida. estábamos calentando, yo todavía no he Ah, dicho nada. bueno, entonces cuéntame, no hay problema. Henry No, está ya en los controles, ahí nos podemos quedar un poco cuando más, no hay tengamos problema. un programa así tipo del corazón, ahí ya contamos un montón de cosas. Ya, entonces si queremos podemos hablar un poquito más. Cuéntanos de tus profesores. Ah, mis profesores, yo he tenido la suerte de tener a grandes profesores artistas, ¿no? Como Adolfo Winterni, Julia Navarrete, Alejo Alaiza, Inés Pardo, oh, ya tantos artistas que ese era lo bueno de la facultad, ¿no? Que teníamos distintos puntos de vista sobre un mismo tema. No es que uno se contradecía al otro, sino que uno venía y te ponía más énfasis en la composición. De repente venía otro y te ponía más énfasis en la pintura. Y uno con otro no se contradecían, sino que estaban viendo distintos aspectos del trabajo que estabas haciendo y ibas aprendiendo más. ¿No? Entonces he tenido la suerte de tener, digamos, artistas que estaban en la práctica que te hayan enseñado, ¿no? Siempre un pintor produce un pintor, un teórico va a producir un teórico, pero así hay que matizar, pues, entre la experiencia y la juventud, como acaba de decir por ahí algún político. Muy bien. Muchas gracias, Jaime, por la entrevista y No, desde gracias acá. a ustedes y de repente en algún momento se puede hacer una entrevista, digamos, focalizada a un solo tema para yo venir un poco más No, preparado. voy a ir más bien para hacerte la toma directamente en los cuadros que tú realizas. Ah, puede ser para explicar, digamos, 1, 2, 3 Exacto. cuadros.
Y Exacto. otra puede ser para que vean a la colección de mis, yo le llamo mis santitos, pero como quieran Ya. llamarlos, ¿no? Ok, Hay algunos que están para restaurar. muy bien. Desde acá de Radio Miraflores, del programa Acción Educativa, proponemos al alcalde de Miraflores que destaquen, que revaloren, que apoyen, que ayuden a los artistas, ¿no? En el caso, por ejemplo, tenemos acá el artista miraflorinos, estamos hablando de Jaime Romero, ¿no? Así ¿Alguna, como él. Dime, alguna dime. vez en San Isidro creo que se ha hecho muestras de los artistas que viven en ese distrito? De repente puede hacer como una, una idea para que en la galería, de repente, en alguna de las galerías de la municipalidad hagan eso también, ¿no? Que creo que en Exacto. algún momento han hecho así de grandes convocatorias de artistas miraflorinos. Claro, porque ahorita la parte emocional de muchas personas, ya que estamos saliendo, espero ya pronto salir de esta situación del COVID, la parte emocional a veces a muchas personas les ha calado, pero la pintura es un punto importante que ayuda, ¿no? A poder nadar, ir por el aire, ¿no? Porque es lo que Estas te va a relajar. Pero todos estos tiempos de crisis, a muchos artistas, como te digo, como cronistas de la historia, los va a nutrir y les va a desarrollar, les va a producir a hacer obra en base a... Yo tengo toda una serie, mi primer individual que fue en la Municipalidad de Miraflores, fue un homenaje a los muertos del SIDA en el año Mm. 88. Se llamó Relicarios, porque era como que lo que guarda de recuerdo de estas personas y estuvo enmarcado como en altares con velas y cuanto hay de esa parafernalia religiosa y con cantos gregorianos. Y así supongo que muchos artistas después de esta pandemia van a desarrollar temas en base a esto, ¿no? Me imagino. El Bien, artista Jaime. tiene que nutrirse de todas estas vicisitudes. Así es. Bien, gracias Jaime por la entrevista con el artista Gracias a ustedes. Miraflorino. Muchas gracias y Muchas a gracias. Oye, todos, mucho miraflorino. a todos Looking nuestros flower, seguidores, ya. así es, a todos nuestros seguidores, compartan este programa. Nos estamos viendo, queridos amigos. Nos vemos. Un Muchas beso, gracias. Jaime. Gracias. Adiós, adiós.